El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen, dice el Señor: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Esta frase tiene un gran contenido catequético. Con esto Jesús nos está diciendo que los 10 mandamientos, ¿no?, concretamente, también las grandes enseñanzas de los profetas, Jesucristo no las va a abolir, o sea, no las va a dar por caducadas. Todo el Antiguo Testamento no ha caducado, sino que Él viene como a terminar todas esas enseñanzas, todo ese mensaje de Dios a los hombres. Y esto para nosotros es muy importante, ¿no? Porque ya en tiempo de San Basilio Magno, por ejemplo, él es un hombre converso. Él vive la fe con mucho entusiasmo. Es monje, luego sacerdote, obispo, y entonces vive en una gran turbulencia también en su época con los semiarrianos, unos herejes que negaban la divinidad de Jesucristo. Y entonces él veía cómo todos alegaban la Biblia, ¿no? que la Biblia, y el otro para defenderse la Biblia, y el otro para defender lo opuesto, la Biblia. Y él veía que era una gran... Cada uno apelaba a la Sagrada Escritura para defender su opinión. Entonces ya San Basilio Magno se da cuenta que eso no puede ser y va de alguna manera como intuir un principio muy básico para entender la fe, todo el contenido de la revelación también en la Sagrada Escritura. El principio de la armonía. La armonía. Es decir, no podemos coger un versículo de la Biblia y aislarlo de todo el resto de la Biblia. No, hay que leer ese versículo armonizándolo con toda la Biblia. Si armoniza, entonces va bien esa manera de interpretar. Pues esto, queridos hermanos, es muy importante. Es muy importante. Porque si no, podemos nosotros interpretar la Biblia. Hace 2000 años interpretaba de una manera, hace 1000 años de otra manera, y ahora entonces podemos decir, ahora vamos a interpretarlo de otra manera, ¿no? Entonces es un gran peligro, ¿no? Y esto, fíjense, que para nosotros puede ser algo evidente. Algunos tienen la tentación de incluso decir no, la ley, o sea, los mandamientos no son absolutos. ¿Por qué? Porque dicen, si la ley, o sea, las enseñanzas del Antiguo Testamento son enseñanzas absolutas, entonces
si eso está bien, porque aquí dice Jesús no ha venido a abolir, ¿no? Si eso no está abolido, las enseñanzas de la ley de Moisés, ¿por qué entonces los cristianos no observan el sábado? Porque Moisés lo manda y manda otras leyes también. ¿Por qué? Por eso aquí muy importante toda la frase completa. Dice Jesús, primero dice, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Entonces, el Antiguo Testamento es una obra de Dios. El Nuevo Testamento también es una obra de Dios. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios habla cara a cara con Moisés y a los profetas les habla también de tú a tú. Por eso les transmite su mensaje. Pero la gran novedad del Nuevo Testamento es que definitivamente es Dios el que ha bajado a la tierra. Es Dios en persona el que nos viene a hablar. Por eso dice la carta a los Hebreos, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha dicho todo por su Hijo. Por eso, fíjense, aquí está la clave para entender. Todo el Antiguo Testamento hay que entenderlo por esta ventana, por Jesucristo. Es Jesucristo quien nos está enseñando ya todo lo que necesitamos, porque es Dios. Después de Jesucristo, ya no, los demás solamente son administradores de su mensaje. La Iglesia católica solamente es un depósito. El Papa es el administrador de ese depósito, no tiene que inventar nada nuevo, y mucho menos cambiar lo que Jesucristo ha dicho a su Iglesia, al hombre. Por eso el Papa tiene esa misión de ser el custodio del depósito y toda la Iglesia con él. Ya lo ha dicho todo. Le toca al Papa interpretar la aplicación de las enseñanzas de Cristo, su ley, para nuestro tiempo. Jesucristo no va a hablar, por ejemplo, de los embriones. No habla, pero del principio básico. No matarás. Y la sangre del inocente, como la de Abel, dice, clama al cielo. O sea, no se puede matar al inocente porque es uno de los pecados más graves en la Sagrada Escritura, por ejemplo. Entonces, en virtud de ese principio, la ciencia nos dice que uno ya es un ser humano, y es un ser humano el fruto de la unión del hombre y la mujer. Luego, porque es un ser humano, aunque chiquitito, no se le puede abortar. Nunca. Y entonces ahí está como el Papa, aplicando la enseñanza de Cristo, lo aplica a nuestro tiempo. Y fíjate otra cosa aquí también muy valiosa. Dice Jesús, no he venido a abolir la ley y los profetas, ¿no? Los 10 mandamientos, ciertamente para nosotros son como los caminos, ¿no? O en el camino, las luces que nos guían. Nosotros no podemos querer salvarnos sin observar los mandamientos, la ley de Dios. La ley de Dios no se puede, nosotros no podemos desentendernos. Como las leyes físicas, son necesarias observarlas, porque si no, nuestro mundo no va a andar ni nuestra vida puede ser. ¿Qué persona que entiende de un poquito de campo, de chacra, saben en qué momento hay que sembrar la semilla?
saben el momento preciso. Saben que si lo hacen en una época determinada no van a cosechar nada. Hay tiempos, ¿eh? Así es. Un constructor, un albañil, un sencillo albañil sabe muy bien que si construye la casa, pero sin respetar la ley de la gravedad, y la construye torcida, se va a caer. Sabe que hay que poner bien los cimientos y construir recto, derecho. Esa es la ley de la gravedad. Lo mismo, la ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos, Dios sabe por qué nos lo ha puesto. Y construir el mundo, la sociedad, sin basarse en esta ley, ahí vienen los grandes destrozos, incluso en nuestra vida, ¿no? Entonces, pidámosle al Señor y a nuestra Madre, queridos hermanos, pidámosle lo primero, saber que si todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios, también el Nuevo Testamento lo es, y en plenitud. Es el término de la revelación. No va a haber ya más revelación. Por eso nos toca a nosotros, cuando queremos entender realmente qué es lo que Dios pide a su pueblo, hay que entenderlo según las enseñanzas de Jesucristo. Por eso el gran, digamos, para nosotros guía es las enseñanzas del Papa, que interpreta las enseñanzas de Jesucristo. Por eso es importante para un cristiano formar su conciencia. Por otra parte, fíjate, no se trata solamente de observar los 10 mandamientos, que son necesarios para nuestra salvación, sino que hace falta conocerlos para amarlos, para amar las grandes ventajas, las bendiciones que encierran, ¿no? No podemos nosotros solamente decir, bueno, es una carga que tengo que observar, unas normas que tengo que hacer. No, encierra dentro de sí los mandamientos para nosotros grandes bendiciones, grandísimas bendiciones, en esta vida y en la otra. Por eso muchas veces uno siente como un yugo pesado la ley de Dios, los mandamientos, porque no la conoce a fondo. Y ya nosotros estamos viendo, no solamente ya de refilón, sino patente. La gente se aleja, la sociedad se aleja de los mandamientos de Dios y se están construyendo otros mandamientos. Y ya vemos lo que está pasando. Ya alguno ha dicho, las ciudades se están convirtiendo en selvas de cemento. Selvas de cemento. Donde el más fuerte se come al más débil, ¿no? Entonces, el gran riesgo cuando se aleja uno de Jesucristo. Que la Virgen, pues, a todos nos dé esa sabiduría para decir con ella, Señor, hágase tu voluntad, como ella le dijo al ángel, hágase en mí según tu palabra. Amén.